Muy buenos días, jóvenes de noveno. Recordemos que en las 3 clases anteriores hemos estado en lo que es reducción de circuitos, tanto en serie como en paralelo, aplicando ley de Ohm, calculando resistencia total, corriente total, y en el caso de circuito en serie, calculando las caídas de tensión, o sea, voltaje, y en el circuito en paralelo, calculando las caídas de corriente, o sea, las corrientes individuales en cada uno de los circuitos. Pero en este caso vamos a entrar a lo que es el circuito mixto. Ya la palabra del circuito mixto lo dice. Es una mezcla de serie y una mezcla de paralelo en el mismo diagrama eléctrico. Aquí vamos a aplicar tanto la fórmula de circuito en serie como la fórmula de circuito en paralelo. En el ejercicio que en este momento nos toca, solo vamos a encontrar resistencia total y corriente total. Entonces, ¿qué sucede? Debemos de sabernos de memoria cómo se encuentra resistencia total en un circuito en paralelo y cómo se encuentra resistencia total en un circuito en serie. Sabemos que un circuito en paralelo es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 y así sucesivamente. Y en un circuito en serie es la sumatoria de los resistores individuales, R1 más R2 más R3, algo más sencillo. En este caso decimos que este circuito está compuesto por un resistor 1, un resistor 2, un resistor 3, un resistor 4, un resistor 5, un resistor 6 y un resistor 7. Pero si ustedes se fijan, ya hay una mezcla. Por ejemplo, estos dos resistores están en paralelo, pero este resistor con este resistor y este resistor están en serie. Entonces nuestro objetivo va a ser reducirlos y encontrar la resistencia total de ese ejercicio. En primer lugar, tenemos que hacer lo que hacíamos en los ejercicios anteriores. Vamos a sacar los datos aparte. En este caso decimos que el voltaje total es 20 voltios, la resistencia 1, 8 ohmios, la resistencia 2, 10 ohmios, la resistencia 3, 5 ohmios, la resistencia 4, 15 ohmios, la resistencia 5, 20 ohmios, la resistencia 6, 11 ohmios y la resistencia 7, 12 ohmios. Quiero que sepamos que para empezar a reducir un circuito mixto, nos vamos a los resistores que están más alejados de la fuente de voltaje. Entonces decimos que los resistores más alejados de la fuente de voltaje es el resistor 3 y el resistor 7. Entonces venimos y los analizamos y decimos que el resistor 7 y el resistor 3 o viceversa se encuentran en paralelo. Entonces decimos, ahí vamos a ir aplicando otro lenguaje y vamos a decir resistencias equivalentes hasta que lleguemos a la resistencia total. Entonces decimos que la resistencia equivalente 1 está en paralelo entre el resistor 7 y el resistor 3. Entonces lo planteamos con la fórmula de paralelo, 1 entre R7 más 1 entre R3. Vamos a sustituir 1 entre 12, nos da 0.083, 1 entre 5 nos da 0.02. Efectuamos esa sumatoria de 0.083 más 0.2 y nos da 0.283. Entonces decimos 1 entre 0.283 nos da 3.53. Esta es la resistencia equivalente número 1. Entonces, ¿qué significa? Que estos dos resistores se convirtieron en uno solo. Entonces venimos y redibujamos nuestro dibujo. La resistencia 1 se sigue manteniendo, la resistencia 2 también, la resistencia 6 también, la resistencia 5 también, y la resistencia 4. Pero la resistencia 7 y la resistencia 3 se hicieron uno solo. Entonces ahora se llama resistencia equivalente número 1. Ya de 2 que teníamos, solo tenemos una. Entonces venimos y decimos, analizamos el circuito. Miren, jóvenes, aquí por lo general vamos a encontrar un circuito en paralelo, uno en serie. Uno en paralelo, uno en serie. Van intercalados. Entonces venimos y analizamos y decimos, bueno, la resistencia número 2 y la resistencia equivalente 1 que acabamos de encontrar y la resistencia 4 están en una sola trayectoria. Entonces significa que están en serie. Entonces ya venimos y decimos y cambiamos resistencia equivalente 2 es igual a la suma de R2 más R equivalente 1 más R4 y estas están en serie. Entonces les vamos a aplicar la fórmula de serie por lógica, ¿verdad? ¿Verdad, joven? Entonces venimos y nos vamos a la otra parte del circuito. En la otra parte del circuito ya efectuamos la sumatoria. Nos dice que es R equivalente 2 igual a R2. ¿Cuánto vale R2? 10 ohmios.
R equivalente 1 es la que acabamos de calcular, 3.53. R4, 15 ohmios. Entonces efectuamos la sumatoria. 10 más 3.53 más 15 nos da 28.53. Entonces vemos que ya en vez de tener tres resistores, R2, R equivalente 1 y R4, se me van a convertir en un solo resistor. Y ese resistor se va a llamar R equivalente 2. R1 se sigue manteniendo, R6 se sigue manteniendo y R5 se sigue manteniendo. Entonces vengo yo y analizo, como les dije yo, un paralelo, un serie, un paralelo, un serie. Por lo general van intercalados. Y siempre empezamos de los resistores que están más alejados de la fuente de voltaje. Entonces decimos que R6 con R equivalente 2 están en paralelo. Entonces ya esa se va a llamar R equivalente 3. Entonces decimos que es un paralelo, entonces lo aplicamos. 1 entre R6 más 1 entre R equivalente 2. Sustituimos. R6 vale 11 y R equivalente 2 28.53, que lo acabamos de calcular. 1 entre 11 nos da 1.09. 1 entre 28.53, 0.035. Al efectuar esta suma nos da 0.125. Entonces decimos 1 entre 0.125 nos da 8 ohmios. Entonces ya estos dos resistores, que es R6 y R equivalente 2, se convierten en un solo resistor. Venimos y redibujamos nuestro dibujo. R1 se mantiene, R5 se mantiene, pero estos dos resistores se convirtieron en uno solo, que es R equivalente 3. Cuando ya llegamos a esa parte del circuito, vemos que ya tenemos una malla de una sola trayectoria. Entonces recordamos que las mallas de una sola trayectoria son circuitos en serie, pero como ya vamos a hacer la parte final del circuito, entonces ya no vamos a decir R equivalente, sino que vamos a decir R total. R total es igual a R1 más R equivalente 3 más R5. Entonces sustituimos 8 R1, 8 R equivalente 3 y 20 R equivalente 5, que son sus valores. Al efectuar la sumatoria decimos 8 más 8 más 20, 36. Y estos 36 ohmios es la resistencia total de nuestro circuito. Ya hasta esta parte acabamos de realizar el inciso A, que nos decía que encontráramos la resistencia total de este circuito mixto. Con esta resistencia total vamos a encontrar el inciso B, que nos dice que encontremos la corriente total. Y según la ley de Ohm nos dice que es voltaje total entre resistencia total. El voltaje total ya nos lo habían dado, que son 20 voltios, el de la fuente. 20 entre 36 ohmios, que es la resistencia total que acabamos de encontrar. 20 entre 36 nos da 0.55 amperios. Esa es la corriente que está circulando por ese circuito. Recordemos, en primer lugar, que los circuitos mixtos es una mezcla de serie y paralelo. Entonces debemos de tener la fórmula de resistencia total tanto en serie como en paralelo en nuestra mente. Siempre se comienza por los resistores que están más alejados de la fuente y se van reduciendo. Vamos haciéndolo mediante resistencias equivalentes, 1, 2, 3, de acuerdo a los elementos que un circuito tenga. Y por lo general va de manera intercalada, eso quiero que lo sepamos. Un paralelo, un serie, un paralelo, un serie. Y si encontramos de primero un serie, entonces un serie, un paralelo, un serie, un paralelo, hasta que llegamos al final, donde reducimos ya la resistencia total. Tenemos que siempre ir redibujando nuestros circuitos para que no nos vayamos a confundir. Buen día, jóvenes, y bendiciones.